Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda sesión de este macro Congreso Internacional de Ciencias y Humanidades CIUN 2022, Horizonte 2030. Comenzaremos la jornada de hoy con la conferencia del profesor doctor Antonio Rafael Fernández Paradas, a quien agradecemos su interesante conferencia. El doctor Fernández Paradas es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Málaga, con la tesis doctoral titulada Historiografía y metodologías de la historia del mueble en España, 1872-2011, un estado de la cuestión. Es doctor en Ciencias de la Educación, también por la Universidad de Málaga, con la tesis El patrimonio como medio para la construcción de la diversidad afectivo-sexual, estudio de su grado de desarrollo curricular en la formación de los futuros maestros de educación primaria en Andalucía. Es diplomado en biblioteconomía y documentación, licenciado en Ciencias de la Documentación y graduado en Historia del Arte. Máster en Peritaje y Tasación de Antigüedades y Obras de Arte por la Universidad de Alcalá de Henares, académico correspondiente por Granada en la sección Ciencias de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, con la fecha de nombramiento del 28 de mayo de 2018. Asimismo, es especialista en escultura, muebles y artes decorativas, y sus líneas de investigación versan sobre la iconografía religiosa, la historia del arte, género y homosexualidad, escultura barroca, didáctica de las ciencias sociales, entre otras. Alguna de sus publicaciones a destacar sería La escultura barroca española, Nuevas lecturas desde los siglos de oro de la sociedad del conocimiento, Historia del mueble en España, etc. Actualmente es profesor contratado, doctor de la Universidad de Granada, donde imparte en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación y docente del Máster en Arte y Publicidad de la Universidad de Málaga. Y hoy la intervención que va a llevar a cabo se titula Reparando memorias, sufriendo discriminación o creando patrimonio, el monumento público LGTBI, visiones artísticas e iconográficas. Así es que sin más dilación, le cedo la palabra y muchísimas gracias, doctor, por la conferencia que nos va a impartir. Muchísimas gracias, Beatriz, José Ángel. Antes de nada, bueno, quiero agradecer a la dirección del Congreso que me haya permitido estar con vosotros todo este tiempo, ¿no? Porque el día de hoy es como el colofón de todos estos meses atrás, ¿no? Con lo cual, muchas gracias. Y agradecerle a mis compañeros de mesa, también a Sonia y a Javier, que sé que está en clase y que no puede estar con nosotros, todo el tiempo que hemos compartido virtual, charlando, comentando las ponencias, hasta llegar al día de hoy, ¿vale? Voy a compartir pantalla, entiendo que puedo hacerlo, ¿verdad? Sí, por supuesto, Puedo Rafael. compartir pantalla para que vayáis viendo un poco. A ver, vamos a poner esto en grande, por aquí. Vale. Bueno, con solución de continuidad y para que esto nos vaya fundiendo un poquito la mañana, tengo muchas cosas que contaros, ¿no? El tema sobre el que yo voy a hablar hoy tiene que ver un poco, es un tema un poco raro, que es sobre este monumento público LGTB, que es un fenómeno actual, con sus muchas lagunas y con sus muchas virtudes. Realmente lo que les voy a contar yo aquí, por desgracia, es una historia trágica y después lo entenderán. Yo quisiera contarles cosas más felices, pero es que estos monumentos que yo les traigo hoy, ahora después explicaremos algunas cosas de ellos, pues realmente todos conmemoran hechos trágicos. Y a mí me da mucho que pensar esto de la tragedia, ¿no?, llevada al monumento público LGTB en el siglo XXI. ¿Por qué se está produciendo esta realidad? Porque al final vendemos una imagen distorsionada de cualquier colectivo, en este caso el colectivo LGTB, cuando solamente contamos cosas trágicas de su historia. En cualquier guerra también hay momentos para la belleza y también hay cosas buenas, ¿vale? Pero la visión tradicional, determinista, positivista, hacen que contemos las cosas, pues normalmente las malas o las negativas, ¿no? Y ahora después van a entender a qué me refiero con todo esto. Miren, aquí tienen todos mis datos, por si me quieren contactar de cualquier manera, pues yo siempre estoy localizable, ¿no? Mirad, vamos a empezar por una cita que a mí me parece muy interesante, porque nos ayuda a comprendernos nosotros como personas, como seres humanos, ¿no? Que tiene que ver con la alfabetización cultural, ¿no? Se denomina alfabetización cultural aquella que posibilita al individuo hacer una lectura del mundo que le rodea, elevando la comprensión del universo sociocultural y la trayectoria que le rodea, ¿no? Elevando la comprensión del universo sociocultural y la trayectoria histórico-temporal en la que está insertado. Realmente el conocimiento crítico y la apropiación consciente de las comunidades de su patrimonio son factores indispensables en el proceso de preservación de los bienes. ¿Por qué traigo esta idea
para que como base de esta conferencia, ¿no? Mientras más sabemos de nuestro patrimonio, primero lo podemos conservar mejor y segundo, podemos conocernos a nosotros mejor como personas. Mira, me gusta poner este ejemplo también, ¿no? Que fue en cierta manera una noticia bastante sensacionalista que salió hace unos años, ¿no? Que decía el primer homosexual de la historia, ¿no? Aquí. Y nos ponían esta imagen, y los que son arqueólogos o relacionados con la arqueología, como con Beatriz y otros muchos compañeros, la noticia decía que este hombre, porque además se sabe que era un hombre, tenía que ser un ser diferente en su época. ¿Por qué? Porque la manera en la que está enterrada y enterrada con un ajuar doméstico en vez de con armas, otro tipo de cosas, se piensa que debería ser algún tipo de homosexual, transexual, eh, transgénero, etcétera, ¿no? Es curioso porque esta alfabetización cultural nos permite comprender este tipo de cuestiones. Pero claro, si seguimos afinando, seguro que todo el mundo conoce esta famosa, bueno, no es una escultura o esta trágica representación o recordatorio del volcán de Pompeya, que son los famosos amantes. Hace unos meses también salió a la luz de que se trataban de dos amantes hombres y no mujeres. Comprender mejor el mundo nos permite comprender este tipo de casuísticas, ¿no? Me interesa también esta idea muchísimo, que es la Declaración de Friburgo, que desconocen muchas personas, ¿no? Que es la Declaración Universal de los Derechos Culturales. ¿Por qué? Porque igual que tenemos derecho a la educación, otro tipo de cuestiones, existen también los derechos que todas las personas tenemos al acceso a la cultura. Se aprobó en 2007 y curiosamente es algo que no ha tenido toda la trascendencia que debería haber tenido a nivel social, ¿no? Dice en la ley o la Declaración de Friburgo que los derechos culturales son derechos relacionados con el arte y la cultura, entendidos en una amplia dimensión. Son derechos promovidos para garantizar que las personas y las comunidades tengan acceso a la cultura y puedan participar en aquella que sea de su elección. Son fundamentalmente derechos humanos para asegurar el disfrute de la cultura y de sus componentes en condiciones de igualdad, dignidad humana y no discriminación. Son derechos relativos a cuestiones como la lengua, la producción cultural y artística, la participación en la cultura, el patrimonio cultural, etcétera, ¿no? Se especifica en la Declaración de Friburgo con respecto a los derechos culturales que las personas, los colectivos, todos tenemos derecho a elegir y que se respete su identidad cultural en la diversidad de los modos de expresión, a conocer y que se respete su propia cultura como el de otras culturas en su diversidad, acceder y en particular a través del ejercicio de los derechos de la educación y la información a los patrimonios culturales, expresiones culturales, etc. Todo esto en realidad no se está produciendo y mucho menos en relación al patrimonio LGTB. Al final lo que yo les traigo es la última tuerca o giro de tuerca de esto que denominamos patrimonio LGTB, que es algo bastante nuevo porque realmente hay poca conciencia de que esto existe y el monumento público LGTB digamos que sería el colofón de todo este hilo, ¿no? Antes de llegar al monumento, nos interesa saber también cuestiones que tienen que ver con la legitimación del patrimonio, perdón. Normalmente o tradicionalmente, y esto es una de las grandes críticas desde el género o del feminismo, es que las mujeres, las minorías y por supuesto los colectivos LGTB están totalmente alejados de la legitimación del patrimonio. Esta cuestión es importante porque el patrimonio tiene que ser protegido y conservado con las personas que son afines a él. Nunca se va a proteger un patrimonio LGTB por alguien que no tenga conciencia al respecto, salvo casos particulares, ¿no? Decía Pere Winter en 2014, dice, si bien el patrimonio debería incluir y representar los diferentes aspectos de la identidad de un país o una localidad, con cierta frecuencia existe una invisibilización de algunos sujetos y elementos que componen la diversidad identitaria del territorio. Esta invisibilización es mucho más amplia de que no solamente parcial, ¿vale? En la misma línea, Martínez Latre en 2009 nos decía que la capacidad para dotar de valor no era ni es universal ni accesible a cualquier persona, sino que se asociaba y se asocia a unas determinadas posiciones sociales, poder político, saber experto y relevancia social. ¿Esto qué quiere decir? Claro, si no hemos incorporado, por ejemplo, a las mujeres en la legitimación del patrimonio, será difícil que se pongan en valor. Y esto pasa también con el patrimonio LGTB. ¿Qué pasa con este patrimonio LGTB que es mucho más amplio de lo que parece y por supuesto es mucho más grande de lo que nos están contando últimamente, que parece que el patrimonio LGTB solamente tiene que ver con el franquismo, la guerra civil o la transición? Existe un patrimonio LGTB a lo largo de toda la historia, sea material, inmaterial. Tenemos muchísimos sitios vinculados con la memoria LGTB, como pueden ser bares, cafés, bibliotecas, etcétera, que no se han protegido, ¿no?
Uno de los problemas que tiene el estudio del patrimonio LGTB es que sus bienes, muchos de ellos se diluyen entre la artisticidad de sus bienes, de sus propios bienes, valga la redundancia. Lo van a entender perfectamente este tipo de esculturas como el hermafrodito, Ganímedes con el águila o esculturas precolombinas. Se valoran porque son obras de arte o documentos artísticos o testimonios artísticos, pero no tienen esa protección por el hecho de ser patrimonio LGTB. ¿Por qué? Porque además no existe una figura que nos permita proteger de manera específica el patrimonio LGTB, ¿no? En relación a la memoria histórica LGTB, para ir enlazando ya cuestiones que nos interesan, si el patrimonio, por ejemplo, de las mujeres, la crítica fue que había sido valorado por los hombres, el patrimonio LGTB es que no ha sido valorado por nadie. Es que nadie todavía se ha cuestionado que existe un patrimonio LGTB en España, que tenemos que conservar, que tenemos que estudiar y que tenemos que difundir, ¿no? Existe un limbo jurídico totalmente para este tipo de patrimonio. Algunas de las opciones de patrimonio de protección emanan de las leyes de la memoria histórica o de las leyes de igualdad LGTB, pero la realidad es que están circunscritas la mayoría a estos estados relacionados con la guerra, con el franquismo y la transición, etcétera, ¿no? Estos patrimonios no están categorizados como tales, ¿no? No revelan la participación de los hombres, las mujeres, pero también de los homosexuales, las lesbianas, los hermafroditas, los travestis, etcétera, en las culturas históricas, ¿no? Que es un poco lo que pretendemos también reivindicar y, en cierta manera, es lo que hace el monumento público LGTB en el siglo XXI. Su objetivo es este, ¿no? Recuperar según qué determinados tipos de relatos. Claro, el monumento LGTB, como está creada con personas con determinadas visiones del mundo, al final estos monumentos son totalmente reductivos en el sentido que cuentan una historia muy, muy parcial de lo que es la historia del colectivo de la homosexualidad a lo largo de la historia, ¿no? Lo digo también a título de tragedia, porque la actual ley o la futura ley de memoria histórica, lo digo porque además he tenido la oportunidad, he sido una de las personas que ha tenido la oportunidad de revisar la ley de memoria histórica. Bueno, lo iba a decir de manera poco fina. No hay ni un solo homosexual representado ni una sola lesbiana en esa ley de memoria histórica. Es una ley terriblemente cansina con respecto al género y al feminismo, de una manera muy simple, que a mí en ciertos casos me parece incluso hasta ofensiva como lo tratan, pero es que no hay representados en esa ley. En pleno siglo XXI, esa ley debería recoger todos los colectivos que también fueron torturados, asesinados, etcétera, ¿no? Todo esto del patrimonio LGTB que yo les quiero contar es que simplemente no nos hemos cuestionado que es algo que haya que estudiar y que proteger, ¿no? Yo me sigo encontrando con reticencia de conservadores, historiadores, profesores, etcétera, sobre este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Vale? Es un área de conocimiento que no tiene ningún tipo de respaldo institucional, no tiene protección jurídica, es que legalmente no existen los derechos culturales en este sentido, no se están llevando a cabo, ¿no? Por darles una definición, ¿no? Que ya venimos trabajando con ella de 2017, ¿no? Que decía, podríamos definir el patrimonio LGTB como un conjunto de testimonios materiales e inmateriales que evidencian la participación e importancia de los homosexuales, lesbianas, hermafroditas, travestis, etcétera, de las sociedades históricas, amén de manifestar igualmente los procesos de discriminación que estos han sufrido a lo largo de los tiempos y cuyo análisis nos permite reconstruir el pasado de una forma más exacta y aproximada a las cosmovisiones propias del mundo en cada momento. La recuperación, análisis y protección de los testimonios materiales e inmateriales de estas subculturas son igualmente constructos de equidad y progreso social y emocional, ¿no? Esto sería un poco una primera definición, a falta de contar muchas cosas en el futuro de lo que es este patrimonio LGTB. Cosas que están pasando en la actualidad en relación al patrimonio LGTB. Les traigo algunos listados simplemente para contextualizarnos en este fenómeno de lo que está pasando en la actualidad. Lo primero que está pasando, que es prácticamente inexistente, pero es una realidad, es la protección del patrimonio LGTB. Para que lo entiendan, en 2015, creo recordar que fue, se produjo la protección patrimonial, es decir, como monumento histórico del Stonewall de Estados Unidos y sus alrededores. Claro, es importante que aquí comenzaron para la historia de Nueva York, pero también de Estados Unidos, del propio mundo. Este sitio es muy importante. Fue pionero con respecto a las protecciones patrimoniales. Hay muy poquitos a lo largo del mundo, muy poquitos sitios relacionados mucho, pero protegidos prácticamente ninguno. En España, que después veremos muy brevemente, se está intentando proteger el pasaje Begoña de Torremolinos, pero está la cosa complicada porque la mesa del Parlamento andaluz de memoria histórica la controla Vox y ahí está la cosa totalmente parada, ¿no?
Se está mapeando o empezando a mapear en algunos sitios, especialmente en Estados Unidos, los lugares de la memoria LGTB. Claro, partiendo de esta conciencia de las aportaciones históricas de los homosexuales, de los colectivos LGTB, a las ciudades, al urbanismo, a la geografía, a la propia cultura, es un proceso que hay que hacer, deberíamos hacer en España, empezar a convocar comisiones para que analicen lo mismo que se hizo a principios del siglo XX con esos patrimonios que había arquitectónicos, por ejemplo, que había que conservar, que empiecen a identificar todos esos sitios que están relacionados con la memoria LGTB, insisto, y que no sean solamente relacionados con cuestiones de guerra o de represión franquista, ¿vale? Se están llevando a cabo iniciativas, se están intentando llevar a cabo iniciativas como, por ejemplo, la protección de determinados patrimonios inmateriales. Y hay una propuesta muy interesante que actualmente está un poco en el aire, que es declarar el transformismo como patrimonio inmaterial de la humanidad. Y el argumento es que es un fenómeno común a todas las sociedades y en todas las épocas. Y es cierto, ¿no? Es algo que podemos encontrar en bastantes sitios, ¿no? También, por supuesto, de las cuestiones que se están haciendo, se están estudiando. Y quizá una de las líneas más antiguas es la destrucción del patrimonio LGTB en un sentido muy amplio, sea literario, sea monumental, sea los templos de la India, lo van a ver aquí, por ejemplo, ¿no? Esto que ahora nos fascina, ¿no? Este tipo de arquitecturas y esculturas en templos de India, también fueron o han sufrido el acoso y la destrucción, pero por supuesto también tenemos que ver los sonetos del amor oscuro de Lorca, que fueron ocultados durante mucho tiempo por la familia, porque no nos interesaba o no les interesaba dar esa visión tanto más sexualizada de la obra del pintor, ¿no? Una de las cosas, que ya lo hemos mencionado anteriormente, que más trascendencia ha tenido son los objetos homosexuales, pero claro, es verdad que se están catalogando, estudiando, difundiendo, ahora hay exposiciones continuamente en todos los sitios, pero quizás nos faltaría más poner en relación con los contextos históricos desde la perspectiva LGTB. Ya sabemos que hay que conservarlos como obras de arte, pero a nosotros nos interesaría también conservarlos como elementos representativos de ese patrimonio LGTB, ¿no? Una de las tendencias, de las líneas más interesantes que podemos encontrar en la actualidad, tiene que ver con una serie de estudios que se están realizando, también los hay en España, los hay en París, hay muchos, bastantes en Iberoamérica, sobre la geografía de la homosexualidad, que es cómo para que lo entiendan, por ejemplo, la ocupación del barrio de Chueca en Madrid, cómo los colectivos LGTB han ocupado o se han extendido a lo largo de los tiempos por el espacio geográfico y urbanístico. Es un fenómeno bastante interesante porque además suelen mencionar muchos sitios históricos que podríamos ir también mapeando. Se están creando museos LGTB con diversa naturaleza, muchos de ellos construidos sobre la nada, con paneles informativos, etc. Faltan piezas, faltan contextualizaciones en este tipo de museos. Falta superar la tragedia del siglo XX. Homosexual y colectivo LGTB ha habido a lo largo de la historia siempre. Entonces, quizás sería interesante que estos museos diesen visiones mucho más amplias que no tengan que ver solamente con las represiones, ¿no? También uno de los fenómenos, por cambiar un poco la terna que se está llevando, se está realizando en la actualidad, tiene que ver con los itinerarios didácticos, ¿no? Aquí yo les he puesto uno, por ejemplo, una ruta histórica por el orgullo de Madrid, ¿no? También se están haciendo en Barcelona, se están haciendo en Torremolinos, etcétera. Bueno, es una manera también diferente de poner en valor ese patrimonio. Bueno, para que vean aquí, esta de Madrid, ¿no? Tenía el Puerta del Sol, Cine Carreta, etcétera, ¿no? Eran diversos espacios relacionados con personas de la diversidad, ¿no? En relación al arte, de manera específica, cosas que se están haciendo, cosas que se están produciendo en la actualidad. Publicaciones sobre prácticas artísticas actuales relacionadas con la homosexualidad, con los colectivos LGTB. Se están rescatando experiencias vitales como patrimonio inmaterial. Quizás esta sea una de las líneas más fuertes que en la actualidad se están llevando a cabo. Un momentito, por favor. Se están cada vez más poniendo placas conmemorativas, que aunque no es el objeto de estudio de esta presentación, algunas estudiaremos, se están declarando, como hemos dicho anteriormente, sitios y lugares como exponentes de la memoria LGTB, y tenemos también este fenómeno de los monumentos conmemorativos, que dan para muchas cosas como contar, que es lo que vamos a hacer ahora, un poco una secuencia histórica y después analizar en perspectiva todo este tipo de cuestiones, ¿no? Si yo les preguntase, ahora que no los veo, a todos y todas las que estamos aquí disponibles, si conocen algún monumento público relacionado con la memoria LGTB, si alguien conoce alguno que le suene, que lo ponga en el chat y después los comentamos a ver qué opciones han salido, ¿no? Este fenómeno se está produciendo, es raro,
pero hay para contar, gracias a Dios, podríamos contar 15 o 20 ejemplares a lo largo del mundo, incluso algunos más, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora, vamos a dar una perspectiva, partiendo de todo lo que hemos visto anteriormente, de este fenómeno del monumento LGTB, desde cuando surgen hasta la actualidad, y después haremos unas pinceladas para analizarlo más profundamente, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar del monumento público LGTB es que monumentos dedicados a personas homosexuales hay muchísimos, ¿vale? Pero la mayoría de estos monumentos no están dedicados a la persona por su condición sexual, sino por otro tipo de cosas, ¿vale? Un ejemplo que todo el mundo va a entender, encontramos muchísimos monumentos a Federico García Lorca, por ejemplo, uno de los más famosos, el de Madrid, en Granada hay muchísimos, pero esos monumentos tienen que ver como poeta, como artista, como inventor, o como veremos posteriormente con uno de los padres modernos de la informática actual, ¿vale? Pero no por su condición de homosexual. Esto es importante. ¿Por qué? Porque es la diferenciación entre lo que ha sido tradicionalmente y el fenómeno que se está produciendo en la actualidad. Prácticamente no existen monumentos a personas por ser LGTBI. Hay monumentos en abstracto al colectivo LGTB, que la mayoría, insisto, se anuncia la tragedia, son trágicos, porque todos anuncian desgracias. Es que prácticamente yo le voy a poder poner un caso 2 que reflejen algo positivo de la homosexualidad. Todo lo demás que le voy a contar tiene que ver con torturas, homosexuales gaseados en campos de concentración nazis, va a tener que ver con transexuales apaleados, asesinados y descuartizados, poco más. Esto es la historia que yo les voy a contar, pero es la historia que está reflejando los monumentos públicos LGTB, ¿no? Les decía, por ejemplo, el caso de Lorca, ¿no? El monumento público LGTBI se trata de, utilizamos las letras de manera indistinta, ¿vale? Se trata de un fenómeno que comenzó a surgir a finales de los 70 en Estados Unidos, en una fecha muy concreta, celebrando el 10º aniversario de la revuelta del Stonewall, y a partir de aquí ha tenido como un desarrollo como continuo, pero muy pequeñito, ¿no? A lo mejor hemos tenido uno cada 2 o 3 años, repartidos por todo el mundo, ¿no? Es verdad que en la actualidad se están creando cada vez más. También les tengo que decir que estos monumentos, y ahora lo van a poder comprobar por vosotros mismos, no solo son trágicos o nos cuentan cosas trágicas, sino que la mayoría son bastante feos. Eso también lo comentaremos a continuación, porque es una de las características de estos monumentos. Y además, lo anunciaremos al final, están ubicados en un sitio un tanto particular, con lo cual me hace pensar si no son producto o fruto de las discriminaciones también, ¿no? La mayoría de estos monumentos están relacionados con el nazismo, con el franquismo o cualquier otro tipo de grupo en contra de los derechos de las personas o de las libertades individuales de las personas LGTB. Insisto, la tragedia se masca totalmente lo que les voy a comentar ahora a continuación, ¿no? Muchos de ellos son fruto de los contextos en los que se están empezando a reivindicar las personas LGTB y además son totalmente oportunistas, ¿no? En España se aprueba la ley de matrimonio igualitario y hay un proceso paulatino en el que podemos ver este incipiente realización de monumentos LGTB, ¿no? Insisto, no encontramos monumentos que reflejen acontecimientos positivos de las personas LGTB o del movimiento LGTB. Es decir, es que la propia lucha por conseguir la igualdad LGTB, la adopción, el matrimonio, es algo que es tan sumamente importante que podría haber tenido también su trascendencia, ¿no? Una de las primeras obras que podemos mencionar, un momentito que baje yo por aquí, esto, una de las de las primeras obras que, o no, mejor dicho, la primera obra que podemos mencionar en relación al monumento público LGTB fue esta, ¿no? Que es el monumento que se hace para conmemorar los disturbios del Stonewall del año 69, ¿vale? Es una obra que se hace 10 años después, un momento que saque, aquí la puede ver, una obra que se hace 10 años después. ¿Qué nos interesa? Bueno, no pasa, un momentito, aquí. Perdón. Si recuerdan todos, el 28 de junio de 1969 se produce la revuelta del Stonewall, que dio o conllevó una oleada de manifestaciones en contra de lo que allí pasó, ¿no? Se trata de una escultura que representa a dos figuras, a dos hombres, a dos mujeres, están realizados en bronce y lacados en blanco, ¿no? Sabemos un poco la historia de cuándo se hace, cómo se hace, pero es muy interesante porque esta escultura se crea para ponerla en Nueva York y finalmente terminó en Wisconsin, ¿no? ¿Por qué? Porque era demasiado, bueno,
escandalosa en el sentido de no se ve nada inapropiado o decoroso, pero la mentalidad de la época, a principios de los años 80, consideraba que no era oportuna que estuviese en Nueva York. Finalmente, mucho tiempo después, en el año 1992, consiguió volver a la ciudad de Nueva York, ¿no? Es uno de los grandes iconos relacionados con el monumento público LGTB, ¿vale? Además se utiliza cada 28 de junio un poco como un santuario, como podemos ver en las diferentes imágenes. Esto que les estoy contando, quédense con la copla porque es figurativo, en cierta manera es feliz lo que estamos contando. A partir de aquí va a desaparecer prácticamente o casi totalmente la figuración y van a desaparecer los acontecimientos felices en la historia del monumento público LGTB, ¿no? El siguiente monumento por fechas, por cronología, tenemos que saltar al año 1987 para que se inaugure el monumento de LGTB de Ámsterdam, ¿vale? Concretamente fue el 5 de septiembre de 1987, y a partir de aquí se codificará de una manera muy simplona, y ahora lo explicaremos, el que será uno de los grandes modelos iconográficos de monumentos LGTB desde este entonces, desde 1987. Ya podrían haber cogido otros porque son bastante sosos y bastante feos. La mayoría de lo que vamos a ver ahora tienen que ver precisamente con esto, con el triángulo rosa invertido. Como empiezan a observar, el monumento público LGTB tampoco es que se hayan calentado mucho la cabeza. Hacemos una relación causa-efecto con el triángulo rosa invertido y a partir de ahí creamos un parque, en este caso pues el monumento es esto, ¿vale? Que creo que tiene muchas cosas que criticar y más en el siglo XXI. Por si no lo recuerdan, les hago unas pequeñas aportaciones sobre este triángulo rosa que será, insisto, el gran devenir del monumento público LGTB en lo que vamos a ver hasta el año 2021. Fueron los nazis los que codificaron pues, a los gitanos, a los testigos de Jehová, a los homosexuales, a los delincuentes habituales, a los prisioneros. Un momentito, vamos a mover esto por aquí. El azul para los inmigrantes, etcétera, ¿no? Será en este contexto cuando surja el triángulo rosa invertido, como hemos dicho, que tiene además su explicación. Fue un símbolo que se utiliza entre 1930 y 1940, que además iba asociado o pudiera ir asociado a otros tipos de cuestiones. Normalmente al número 175, que era el artículo del Código Penal alemán que criminalizaba a los homosexuales, ¿no? Y en algunos casos el triángulo invertido iba asociado también a una letra A, que significaba esa palabra en alemán que tiene tan grande que literalmente era hijo de puta, ¿no? El triángulo se utilizó un poco para los homosexuales, bisexuales, mujeres transgénero, etcétera, ¿no? Será a partir de los años 70 cuando se recupere el triángulo desde una perspectiva totalmente activista y se incorpore, como hemos visto posteriormente con el monumento de Ámsterdam, a la secuencia de monumentos conmemorativos públicos LGTB. Podrían haber cogido algo un poco más atractivo porque, insisto, son bastante feos, ¿no? Uno de los monumentos más raros y más antiguos también en el mundo, y además, curiosamente, yo lo he incorporado hace poco a mi terna de conocimiento, es el del año 1992, que es esta especie de placa ilustrativa que está en Brighton. Claro, si les recuerdo, Brighton fue siempre un sitio donde las costumbres victorianas se relajaron y donde la homosexualidad fluyó de manera un tanto más libre. Sería el equivalente al Torremolinos británico, ¿no? Es uno de los monumentos más antiguos también, este Kiss-Wall del año 1992, en el que refleja diversas parejas de diversas edades y diversas sexualidades, ¿no? Al final lo que se quiere poner de manifiesto es la importancia que tiene la diversidad y la libertad siempre ha tenido en este contexto social, ¿no? Dentro de los figurativos, probablemente el que les pongo ahora va a ser de los últimos que podamos mencionar. A partir del Ángel de Frankfurt, del año 1992, empezaremos cosas abstractas y cosas, o si no abstractas, cuanto menos figurativas, ¿vale? Nos interesa esta pieza porque fue la primera del área germánica y la primera relacionada, habrá una secuencia bastante establecida, tenemos tres concretamente, relacionadas todos con el nazismo, ¿vale? Esto será la tónica de los países germánicos, que sus monumentos LGTB siempre están relacionados con cuestiones con la represión del nazismo. Insisto, represión ha habido antes, durante y después del nazismo o después del franquismo, ¿no? Fue el primero, como les decía, conmemorativo de las víctimas del Holocausto, ¿no? El segundo fue el de Colonia, el tercero fue el de Berlín, que lo veremos posteriormente, ¿vale? Bueno, para esta obra se convocó un concurso público con varias ideas y terminó siendo esta la elegida. Es una obra un poco rara porque tiene una inscripción, que creo que la tenemos por aquí,
pero en sí es difícil identificar. Esto podría identificar cualquier otro tipo de cuestión y nada que ver con el colectivo LGTB o con la represión. Quizás en este caso el monumento no se entienda per se, ¿no? Presenta esta inscripción que dice: los hombres y mujeres homosexuales fueron perseguidos y asesinados durante el régimen nacional socialista. La matanza fue ocultada y negada, despreciando y condenando a los supervivientes. Por ello lo recordamos, y a los hombres que aman a otros hombres y a las mujeres que aman a otras mujeres, que frecuentemente todavía siguen siendo perseguidos. Frankfurt del Memor, diciembre del 94, ¿no? Como les decía, estos primeros modelos que han pasado desde la figuración del Stonewall al triángulo, pues a partir de aquí tenemos triángulos todos los que queramos. En el año 95, el segundo monumento de los países germánicos o de Alemania, en este caso el de Colonia, de nuevo el triángulo rosa invertido con una inscripción. Vayan tomando nota porque la mayoría de estos monumentos están en sitios cuanto menos curiosos. No están en la plaza del pueblo, no están en la plaza de la catedral y no están en los centros históricos. Están todos retirados, bien apartaditos de la sociedad. Cosa que a mí me da mucho que pensar si esa es una buena praxis o no. La inscripción que tiene, en este caso el de Colonia, dice: muertos a palos, muertos a silencio, a las víctimas gays y lesbianas del nacionalsocialismo, ¿no? Este es el monumento que estamos viendo, que está en Colonia, está cerca del río. A mi parecer es un monumento bastante soso, ¿vale? Bueno, aquí tenemos el autor, un poco la fecha, ¿vale? De manera específica está dedicada a los homosexuales perseguidos por el nazismo en Berlín, ¿no? Hasta el año 94, esto es importante mencionarlo, el fenómeno se solucionaba mediante placas conmemorativas, y a partir de estos años es cuando empiezan a crearse monumentos en el área germánica. Bueno, esta es la explicación por no extendernos mucho más, es la explicación que hace el escultor sobre su obra, ¿no? Dice: el punto inicial para este trabajo son 2 bloques de granito de color rosa y gris, y ahí desarrolla un poco toda su ideología, ¿no? No lo he traído porque es muy difícil de encontrar el monumento que se dedica a este chaval, que supongo que lo recordáis, fue uno de los asesinatos más trágicos por homosexual en el año 99, y tiene en Estados Unidos también un pequeño monumento que lo recuerda. Seguimos con la tragedia, no va a haber nada bueno hasta el final de la presentación. Asesinatos por homosexuales, por represiones franquistas, nazis, etcétera, ¿no? Uno de los monumentos o el primero, cuando llegó el nuevo milenio, fue el de Sydney, en Australia, que de nuevo acudimos al triángulo rosa invertido, en este caso formado por 3 triángulos, ¿vale? Con la inscripción que pueden ver por aquí, voy a verla aquí. Dice: memoria del régimen nazi perseguido, bueno, perdónenme que tengo aquí la barra, aquí, dice: en memoria del régimen nazi perseguido por su orientación sexual e identidad de género, ¿no? Les pongo la foto un momentito para que lo puedan ver. Cuando movemos la barra, aquí está. Bueno, aquí lo pueden ver el monumento. Son todos muy repetitivos porque parten de la misma idea. Creo que hay muchas más cuestiones que pueden representar a los colectivos LGTB que solo el triángulo rosa invertido. De nuevo, en un parque, ciertamente que parece que está retirado, simplemente para que tomen nota de estas cuestiones, ¿no? Esta obra, perdón, aquí tenemos un salto, ¿vale? Bueno, es que el que estamos viendo aquí tiene que ver con el de Tel Aviv. Se ha movido la diapositiva, ahora lo movemos. El que estamos viendo aquí, por ejemplo, es el de California, que es también del año 2001. Este año, en el año 2001, hubo varios monumentos LGTB. Fue creado por estos 2 artistas, ¿no? Pero de nuevo es la combinación de triángulos rosas invertidos, creando varias secuencias. Un triángulo dentro de otro triángulo con triángulos rosas, ¿no? El caso que les pongo ahora también, el de Alan Turner, es un caso similar al de Lorca, de Federico García Lorca. El monumento, aunque lo he incluido en la secuencia, por lo menos para que lo puedan ver, no es un monumento a la persona por ser homosexual y suicidarse probablemente por ser homosexual, sino es el monumento a la persona por ser uno de los grandes padres, uno de los padres fundadores de la informática, de la ingeniería moderna. A él le debemos mucho de los sistemas informáticos que tenemos en la actualidad, ¿no? Pero claro, lo interesante sería, ¿no? Aquí lo pone, la computación, las matemáticas, etcétera, pero realmente no es algo que conmemore
con lo cual tendríamos que sacarlo, yo creo, del listado de obras que estamos comentando, ¿no? Sabemos que se suicidó tras unas acusaciones por homosexualidad, y está ubicado en el barrio gay de Manchester, ¿no? De estos, insisto, hay muchísimos, todos los que queramos encontrar, ¿no? Para mí, una de las piezas más importantes que no se le ha hecho justicia, igual si vuelvo a preguntar en el chat del Congreso, si alguien conoce el campo de concentración de homosexuales de Tefia en Canarias, probablemente no haya nadie. Y esto me da muchas circunstancias o me provoca mucha pena o desasosiego, porque todo el mundo conoce el campo de concentración de Auschwitz, que podemos ver en la imagen, pero nadie conoce esto, o muy pocas personas conocen esto. Esto llamado posteriormente la colonia agrícola penitenciaria. Aquí lo que hacían era un campo netamente de homosexuales que los iban llevando desde toda la península ibérica a Canarias, donde eran vejados, apaleados, encerrados, apartados de su familia, quedaban a disposición del padre sacerdote, que era el que gobernaba este sitio y el que decidía sobre los destinos de estas personas, y después, una vez que salían del campo de concentración, tenían que tener un exilio entre 3 y 5 años, ¿no? En este sitio, que insisto, por eso al principio también esta cuestión de la recuperación de la memoria histórica LGTB y la alfabetización cultural, existen estos dos monolitos, estos dos monumentos, vamos a ver uno y posteriormente se colocó otro, tenemos aquí las fechas, se los he dicho, en 2004 y en 2008, ¿vale? Este es uno y, bueno, y después tenemos otro, ¿no? El campo de concentración de Tefia se crea al amparo de la ley de vagos y maleantes y concretamente tenía este nombre, ¿no? Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefia, ¿no? Se calcula que unas 90 personas entre el año 45 y el año 66 fueron esclavizadas, vejadas, utilizadas como ensayos clínicos, bueno, un campo de concentración a la manera de los nazis, pero en España, ¿no? Tenían que estar los presos entre 1 año y un máximo de 3, y después un destierro, como les he dicho, de 1 año y entre 5 años. Era bastante duro porque todo estaba a la merced de había un cura, un párroco, que decidía quién podía salir y quién no, ¿no? Avanzando un poco en nuestros monumentos para ir cambiando de cosas, seguimos con los monolitos, con los triángulos invertidos, y este caso es el de Uruguay, es el de 2005. Es importante, bueno, primero porque es bastante feo, y segundo porque es el primer monumento de toda América Latina, ¿no? Después habrá varios, pero para una sociedad tan conservadora para algunas cuestiones como puede ser América Latina, aquí se creó uno. El monumento público LGTB, como parece la foto, está en un sitio para dejarse pasear siendo homosexual por la noche cogido de la mano. Cada uno aquí que entienda sus propias lecturas, ¿no? Bueno, está hecho, posteriormente hablaremos de los materiales, está hecho en piedra, el triángulo invertido, tiene una placa, etcétera. Supuso el acuerdo de multitud de asociaciones dedicadas a la defensa de los derechos de las personas LGTB, en eso se pusieron de acuerdo y consiguieron sacar el monumento. Dice, honrar la diversidad es honrar la vida. Montevideo por el respeto a todo género de identidad y orientación sexual, año 2005, ¿no? De este mismo año tenemos esta obra que es el Ojo que llora, de Perú, que es como una extensión en el territorio, es un monumento como expansivo, ¿no? Que tiene una serie de características, ¿no? Está en principio relacionado con todas las minorías sexuales del Perú, con lo cual es bastante amplio, pero claro, como no está relacionado con un acontecimiento trágico. Lleva una inscripción que pone La Gardenia, en referencia a las noches de la Gardenia, que fue un asesinato múltiple que hubo en el año 1989 a 8 personas LGTB, ¿no? Lo trágico de este monumento es que sigue creciendo, ¿no? Y veremos otro caso a continuación en el que se siguen sumando represaliados, ¿no? Hacemos un salto y el primero español, concretamente el de Sitges, 2006, que no es aleatorio, evidentemente, todos sabemos que Sitges fue uno de los sitios más relacionados con la memoria histórica LGTB, lo sigue siendo en la actualidad, uno de los sitios de la libertad junto con Torremolinos, pero claro, de nuevo es un monumento trágico, ¿vale? Es un monumento que se colocó debido a la violencia llevada a cabo por grupos de extrema derecha, ¿no? Él tiene una plaquita también que dice Sitges contra la homofobia, mes o nunca más, el 5 de octubre del año 1996, 2006, que fue cuando se hace. Es bastante feo, como toda la mayoría de los que estamos viendo, y ubicado en un sitio así como un tanto distante, ¿vale? En este caso, saltamos de nuevo a los países germánicos, y este es el de Berlín,
Es un monumento bastante raro que está en mitad de un parque de la zona más perdida del mundo, que es como un monumento de estilo brutalista en hormigón, que tiene esta imagen de dos chicos besándose, y miramos por una camarita y hay como un pequeño vídeo que es como provocativo en el que se ven continuamente besándose, ¿no? Originalmente se creó también como recuerdo de las víctimas homosexuales del Holocausto, ¿no? Y aquí tenemos la opción del vídeo que lo hemos comentado, ¿no? Fue la tercera obra que se colocó en Alemania, hemos visto los dos anteriores y hemos visto cómo se ha ido deconstruyendo la figuración a lo largo del tiempo, ¿no? En la inscripción del monumento hay un cartel que está en inglés y en alemán que explica todo lo que tiene que ver con el artículo 175 que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Haciendo un salto, y este es curioso porque en este periodo va a ser de las pocas obras figurativas que podemos ver, en el año 2008 este escultor ganó un concurso para hacer el monumento, que no es público porque está dentro de un edificio corporativo, de Harvey Milk, el gran político homosexual que fue asesinado brutalmente. Es figurativo, pero al final el mensaje es el mismo. El político pues se lo cepillaron y se lo quitaron del medio, en este caso, por homosexual. Este es el resultado final. Bueno, supongo que todo el mundo conoce la película. Claro, este es un monumento conmemorativo, pero no es un monumento público, con lo cual igual deberíamos cuestionarnos si lo deberíamos tener en cuenta o no, ¿no? En 2009, en España también, uno de los pocos monumentos españoles, tenemos realmente bastante poquitos, se inaugura el 16 de mayo y es un monumento contra la homofobia y la transfobia, ¿no? Se trata de un mármol en tonos grises con alguna veta blanca, ¿no? Y tiene un poema de este autor que es Joan Maya, ¿vale? Aquí lo pueden ver y creo que tengo incluso, tiene alguna inscripción también, ¿no? Es muy en el estilo de la escultura vasca del siglo XX, ¿no? Siguiendo avanzando, y ya voy terminando esta parte, otro de los monumentos españoles, de nuevo relacionados con la tragedia, es el del Parque La Ciudadela de Barcelona, pero claro, que conmemora el asesinato de la mujer transexual Sonia Recalvo, que fue brutalmente asesinada, apaleada, etcétera, ¿no? En este mismo lugar donde se colocó el monumento. De nuevo, el triángulo rosa invertido, muy cerquita del suelo y muy baratito para no gastar mucho dinero en los colectivos LGTB, ¿no? El de Chile, el del año 2014, creo que es este, aquí estos son los autores, Jorge Morales, Leandro Capeto e Ignacio Rivas, se inaugura en el año 2014. Lo que me interesa de este año, de este monumento, es que va creciendo continuamente. Al principio tiene una serie de placas conmemorativas de una serie de asesinatos, pero que como no para de haber asesinatos en el país, se siguen añadiendo placas. Por ejemplo, en 2015 fueron añadidas otras 32 con los nombres de las víctimas, ¿no? Es de estilo brutalista y, claro, la tragedia es de nuevo el asesinato y es un monumento en expansión en el sentido que, por desgracia, continuamente va incorporando nuevas personalidades, ¿no? Este es el de Tel Aviv, que también dispone de un monumento en este caso. Es curioso porque el de Tel Aviv no recoge la historia trágica de sus propios homosexuales, sino de los homosexuales judíos asesinados durante el Holocausto, ¿no? Fue el primer monumento de este tipo que se ubicó en Israel. Es bastante discreto porque la mayoría de las personas están así, no saben lo que significa, con lo cual tampoco le hacen mucho caso en ese sentido, ¿no? El que le comentaba anteriormente, también conmemora a dos personajes LGTB judíos, que uno de ellos fue uno de los últimos supervivientes de un campo de concentración LGTB de la Alemania nazi, ¿no? Uno de los más simpáticos que les voy a mostrar es este delfín rosa, ¿vale? Que pueden ver aquí, que está en una isla en Estados Unidos. Este monumento es importante porque es uno de los primeros que se hacen en el sur de Estados Unidos, ¿no? El nombre tiene que ver con una taberna muy famosa que hay en el pueblo y también, que aquí tienen el Pink Dolphin Tavern, y también porque es el logotipo de un colectivo, de una asociación que lucha por los derechos LGTB. Es un delfín rosa, que insisto, por lo menos es uno de los menos trágicos que podemos comentar, ¿no? Tiene esta inscripción que dice: el camino que te condujo hasta aquí, a través de tocadas gigantes de oro, temblando en el viento, debajo de una larga caligrafía de estrella, te encuentras de pie en el monumento, iluminado por sueños de delfines, en aumento arcos rosados en la oscuridad. Como ven, es bastante poético al respecto. Como seguimos siendo monotemáticos, cuando se inaugura el monumento en la plaza, actualmente Pedro Cerolo de Madrid, de nuevo se busca el
triángulo rosa invertido, en este caso con la bandera LGTB, se ha suprimido el rosa y se han añadido el resto de los colores, ¿no? En memoria de las personas que intentaron vivir su diversidad sexual y de género libremente y que cayeron víctimas y el extremismo del pasado. En general, conmemora a las personas LGTB, pero de esa perspectiva siempre trágica, ¿no? Este está en Mérida, que les digo que esto es un monumento LGTB por no decirle que es un monumento dedicado al grupo El Parchís, ¿no? Este del año 2017, como pueden ver, es un fenómeno que ahora está muy a la moda, ¿no? Y muchos alcaldes se están sumando a la moda de oportunista de crear monumentos LGTB, que no solo es crearlos, conservarlos, difundirlos, explicarlos y que deberían ser un poco más vistosos, ¿vale? Les pongo esto que es muy interesante, aunque no es un monumento, pero sí que creo que lo tenemos que incluir, que son estos dos señores que refleja esta placa, ¿no? El Jean Diod y Bruno Lenoir, fueron los dos últimos homosexuales asesinados y quemados en una hoguera pública en el siglo XVIII, concretamente en 1750, en París. La placa se inaugura en 2014. Tuvieron un largo juicio, los pillaron en mitad de la calle en un acto pasional y a partir de aquí empezaron los problemas. Los condenaron, fueron llevados a quemar. Bueno, aquí podemos ver, tenemos algunas imágenes ilustrativas por no leerles la noticia trágica entera de todo lo que sufrieron, ¿no? En la final, la historia queda que fuesen los dos últimos homosexuales franceses parisinos asesinados y quemados como tal por ser homosexuales, ¿no? En el año 2018, en la Plaza de la República de Sao Paulo, se creó un monumento bastante grande, que es este que estamos viendo, que tiene la particularidad que tiene como partes digitales y sonoras, ¿no? Es bastante grande y está bastante bien integrado en el parque, ¿vale? Uno de los más raros, feos e imposibles, porque es que cualquier cosa, dice, es el monumento de los derechos LGTB. Este monumento es como una gran cápsula del tiempo. Dentro de la caja que estamos viendo se incluyeron fotografías, testimonios, etcétera, de personas LGTB, ¿no? Está bastante dejado y perdido de la mano de Dios, una de las características, ¿vale? Bien, vista esta secuencia, por un poco llegando a la parte final de la presentación, en la actualidad, en relación al monumento público LGTB, se está produciendo un fenómeno a raíz del, valga la redundancia, el fenómeno Pedrocerolo. No solo tienen plaza con su nombre en Madrid, sino que además el monumento anteriormente que hemos visto, pero todo lo que conllevó la muerte de Pedrocerolo y todos los logros que consiguió durante su carrera política, se están manifestando que a lo largo de España se están empezando a crear monumentos dedicados a Pedrocerolo, con lo cual son positivos, no son negativos, y eso es importante, ¿vale? Me consta que en la actualidad hay bastantes peticiones a la Fundación Pedrocerolo para crear nuevos monumentos LGTB. Habrá que ver cómo trasciende esto a lo largo del tiempo. Uno de los últimos, el de 2020, es el de ADG, donde se crea este gran monumento, monolito, que incluye también una placa dedicada a Pedrocerolo. Y después, en 2021, en Rota, se crea este otro, que es entre monumento, placa conmemorativa dedicada a Pedrocerolo. Insisto, es un fenómeno que va a dar mucho que hablar en los próximos meses, porque me consta que existen peticiones al respecto, ¿vale? Aunque no es un monumento, pero ya que estamos recuperando determinada memoria, he querido poner la placa de la prisión de Huelva, que es de esos sitios que están terriblemente desconocidos en la actualidad, pero que fue también donde se cebaron con los homosexuales, con los colectivos LGTB, ¿no? Y por lo menos esta pequeña placa que recuerde la gran tragedia que sufrieron los homosexuales allí, ¿no? Algunas reflexiones sobre estos monumentos para terminar la presentación con otro tipo de cosas. Con respecto a la ubicación, la mayoría están relacionados con contextos de represión a los homosexuales. El Holocausto, las represiones franquistas, vivencias trágicas, abusos, maltratos, palizas, vejaciones, etc. No encontramos prácticamente monumentos LGTB que reflejen acontecimientos positivos. Insisto, y esto da mucho que pensar, porque probablemente no vamos a construir nunca una sociedad igualitaria si siempre nos basamos en el relato de la tragedia, ¿no? Es como decir siempre que solamente vamos a hacer monumentos de las mujeres porque las han apaleado o las siguen matando, ¿no? Es que hay otras muchísimas cosas buenas que podríamos reseñar. La mayoría, como hemos visto, son bastante feos,
y se decantan por figuras geométricas. El producto estrella es el triángulo rosa invertido, ya hemos visto el porqué. Es una cosa como muy baratita, se puede hacer en materiales duros y es poco vistoso. Hay pocas representaciones figurativas, prácticamente hemos visto la del Stonewall, el busto de Harvey Milk, el delfín y poco más, ¿vale? Ocupan un lugar muy, muy importante en las placas conmemorativas, ¿no? Y claro, como obras fruto de su época, necesitan un texto para entenderlos, para saber, para comprender esto como el arte contemporáneo, que necesita literatura para que se comprendan. Mal asunto si los monumentos públicos necesitan de discursos paralelos para que su discurso sea entendido, ¿no? Con respecto a los materiales, hay un total predominio del hormigón, lo cual me hace pensar que estamos utilizando materiales, evidentemente, que duran mucho tiempo, pero materiales que son económicos. Y esto es la segunda cuestión que me lleva a pensar, es que si es que no interesa gastarse dinero en el monumento público LGTB. Hay algunos ejemplares en mármol, hemos visto algunos en bronce también, ¿vale? Incorporación continua de materiales industriales. Me preocupa muchísimo la ubicación de estos monumentos. Como hemos podido ver también, la mayoría están en los sitios más perdidos de la mano de Dios, con lo cual me hace pensar de muy malas maneras que están ubicados en un sitio donde no molesten mucho a la visión y a la moralidad de las personas. Con lo cual están sufriendo discriminación estos monumentos por el hecho de existir, ¿no? ¿Por qué no están ubicados en las plazas, en los sitios donde las personas los puedan ver, ¿no? Los de Sudamérica dan bastante miedo pasearse por ellos por la noche y daría bastante miedo si eres persona LGTB, ¿no? ¿Por qué no se fomentan que estos monumentos estén ubicados en las ciudades, en los centros de las ciudades, etcétera, ¿no? Bueno, visto la secuencia de los monumentos, vamos a ver ahora un par de cosas que creo que son interesantes porque además están enlazadas con lo mismo, ¿no? No sé si conocen o no el pasaje Begoña de Torremolinos, que no es un monumento, pero es bastante interesante. ¿Por qué? Porque el año 1971 sufrieron una redada, lo hemos comentado anteriormente, se ha querido equiparar el pasaje Begoña de Torremolinos a la revuelta del Stonewall, pero hay una diferencia muy importante, que es que el Stonewall de Estados Unidos conllevó una reacción del colectivo LGTB, la defensa de sus propios derechos, y esto no pasó en Torremolinos, ya que hubo la redada, tuvo un gran impacto mediático a nivel internacional, tenemos un vaciado de la prensa, Francia, Alemania, en Luxemburgo, en Italia, etcétera, ¿vale? Pero esto conllevó que los locales se cerrasen, ¿no? Nos interesa el sitio porque fue uno de los primeros lugares, se supone que estuvo el primer bar LGTB o el primer bar gay de España, ¿no? Claro, dentro de ese contexto de la libertad que siempre hubo en Torremolinos. Este es el pasaje para que lo puedan ver, ¿vale? Un poco como estaba. No es un monumento, pero lo he traído como sitio a recordar. Lo que sí es cierto que en la actualidad se está gestionando un monumento público que va a ir puesto justamente en la entrada del pasaje. Bueno, Torremolinos declarará el lugar de la memoria histórica el primer bar gay de España. Eso del lugar de la memoria histórica viene de la ley andaluza de memoria histórica, que ha creado dos figuras patrimoniales para proteger este tipo de sitios. La realidad es que no se ha hecho, ¿vale? Para terminar, quiero contarles algo más, ¿no? Aquí lo pueden ver en la pantalla. Esta presentación dice: un gol a la iglesia, el neobarroco gay y la conmemoración pública de la homosexualidad o de la belleza masculina, ¿no? ¿Por qué les traigo esto? Pues por esto, para que lo entiendan. La escultura religiosa procesional, en su carácter de monumental pública, aunque sea efímera, sea una vez al año, se está produciendo, y ya con esto terminamos, algunas pinceladas y terminamos, un fenómeno muy interesante que es el del neobarroco gay, que nosotros venimos denominando hace bastante tiempo el neobarroco gay. Esta obra que yo les presento es una obra que se ha presentado hace un par de días y la he puesto a propósito. No sé si yo les preguntase como público cómo recepcionan esto, pero es una obra muy buena, de unas calidades excepcionales. Quizás hay un gusto excesivo, y lo van a entender aquí, por enseñar carne en exceso, ¿vale? No es que esté mal, pero este tipo de obras es la que les ponemos nombre a lo que llamamos o denominamos el neobarroco gay, que lo vamos a explicar muy brevemente, ya que estamos hablando del monumento y la imaginería procesional no deja de ser un monumento público cada Semana Santa. Me gusta recoger esta cita de Sánchez Mesa, que fue un profesor y catedrático de la Universidad de Granada, que decía: aquí en Andalucía, aunque la escultura anterior es murciana, se intenta siempre llegar al espectador a través de los refinamientos artísticos. Las imágenes andaluzas son siempre bellas y se las presenta bellamente. Aparece así el sustrato de su vieja cultura, en la línea de una estética mediterránea
que refina y agudiza el ingenio y da al pueblo un sello de aristocracia e independencia espiritual, ¿no? Claro, esta búsqueda de la belleza nos ha llevado a este tipo de cosas. Lo vamos a entender a continuación. Cómo los monumentos públicos procesionales, como las imágenes procesionales, reflejan unos caracteres pseudomorbosos o cuanto menos homoeróticos, ¿no? El neobarroco gay, esta tendencia que llevamos ya bastante tiempo trabajando sobre ella, lo que pretende es analizar, contextualizar y explicar un conjunto de obras que reflejan una serie de características, ¿no? Lo de neobarroco en el contexto de formas, modos, temas y técnicas procedentes de ese siglo de esplendor, de los siglos de oro. Miren, esto que estamos viendo aquí es un Longinos, un centurión importante, un cargo importante de la Guardia Pretoriana. Los centuriones importantes, igual que los legionarios, no lloran. Lo digo porque el neobarroco gay, ahora lo explicaremos, incluye dos cosas. Incluye la proyección de los valores homoeróticos y la subversión del género. Esto es un fenómeno muy interesante. Las culturas, determinadas imágenes están siendo reeducadas para que en la vía pública enseñen un mensaje para el que no fueron codificadas, ¿no? En este neobarroco gay, como veremos ahora a continuación también, hay un regusto por los hombres muy bellos y hay un regusto por las figuras de Cristo llorantes cuando no es posible. Sabemos que Cristo a lo largo de toda su historia de la pasión llora como solamente unas 3 veces, ¿vale? Es importante decir que la teoría del neobarroco gay no es reflejo de la homosexualidad del escultor, existe per se porque las obras existen, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta las formas con respecto a una serie de caracteres netamente visuales, homoeróticos y pseudomorbosos, y es un concepto entendiendo a una subversión del género, es decir, las esculturas están siendo reeducadas para presentar papeles que no les fueron concedidos, ¿no? El imaginario neobarroco gay desacraliza el cuerpo, que pierde gran parte de la carga espiritual que le era inherente y consustancial, para acabar convirtiendo el cuerpo en un objeto de belleza, contemplación pseudo-morbosa. Les puedo poner un catálogo muy amplio de estas obras que se anhelan a la calle. Claro, aquí se cuelan la mirada de los interesados y se cuelan también la mirada de muchos curas, párrocos y de la iglesia que consiente, muy afortunadamente, probablemente, que pasen este tipo de cuestiones, ¿no? Les leo una definición y voy terminando la presentación, ¿vale? Dice, cabría definir la teoría del neobarroco gay como una subversión del género en la escultura procesional masculina, que se manifiesta por medio de un lenguaje estético donde el hombre, escultura, evoca funciones propias del género femenino en algunos casos, mientras que en otros prevalece una exaltación del homoerotismo masculino, explícito o sutil, y manifestalmente morbosa, en un contexto religioso aplicada a la escultura procesional. Hay un uso fetiche de la homosexualidad y esto se está produciendo, para que lo entienda, de manera cada vez más acusada. Lo que estamos viendo, y ahora veremos el detalle, esto es uno de los relieves de José María Ruiz Monte para el trono procesional del Cristo de la Redención de Málaga. Aquí no sé si lo pueden ver donde pone el número 5, esto es la alegoría de la lujuria, creo recordar, y qué mejor manera de representar esta lujuria que un hombre comiéndole el cuello a otro hombre con una mujer. Esto sale a la calle en un trono procesional en Málaga, ¿vale? Para que vean cosas del neobarroco gay, ¿vale? Normalmente son obras masculinas realizadas por hombres masculinos, que no quiere decir que estén reflejando su propia orientación. Claro, sería difícil que en la pasión las mujeres se representasen con un tipo de caracteres más marcados, ¿no? Claro, esto está muy acusado a la imagen de la representación estereotipada de las lesbianas, pero sería difícil incluirlo, ¿no? Algunas obras, para que vean a qué nos referimos, ¿no? Con esta exaltación del cuerpo del neobarroco gay, ¿no? Y aquí se entenderán todos los valores. Estos hombres rapados, tatuados, con piercing, terriblemente hipertrofiados y que además si le quitamos el taparrabo nos consta que están bastante bien dotados. Y ya no sabemos si eso es una licencia del escultor o de los escultores, ¿no? Simplemente para que vean todo lo que estamos comentando. Hombres excepcionalmente bellos, como este Cristo resucitado de Conil de la Frontera, bueno, pues no hace ningún tipo de comentario. Hay un gusto por los hombres muy bellos en el neobarroco gay, simplemente les paso las imágenes, ¿no? Y les pongo esta imagen que me parece muy interesante. Cuando se presentó este Cristo, miren cómo la sociedad recepciona este tipo de imágenes. Dice, un semblante triste para un resucitado, ¿no? Dice, y lo contesta alguien, lo veo excesivamente amuñecado. Pues como todo lo de Zafra, vamos, que totalmente de acuerdo. ¿Le sangra la rodilla o idea mía? Y ya el último, que no tiene desperdicio. Si lo afeitan, podría servir de dolorosa, ¿no? Para que vean cómo este monumento público profesional está terriblemente condicionado por la mirada del siglo XXI. Y ahora sí, ya que termino,
esta presentación, le decía que les he contado una historia trágica, que esta historia del monumento público LGTB, incluso el pasaje Begoña, ¿no? Supone una historia trágica y una visión distorsionada de la homosexualidad de los colectivos LGTB, porque hay muchas más cosas positivas y valores positivos que la tragedia. El punto de inflexión se está cuando lo encontramos cuando en el año 2021 Martín Lagares crea esta preciosa escultura que no refleja ninguna tragedia, ¿no? Y me van a permitir que porque creo que es bonito, les lea el final de la escultura, el pedestal que dice, con un poema de Federico García Lorca que dice: en la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida. Claro, este monumento está llamado a ser pionero con respecto a la historia del monumento público LGTB, porque es de los pocos nuevos figurativos y, por supuesto, un momento que no pasa, de los pocos que no reflejan un acontecimiento trágico, sino que reflejan la historia de la homosexualidad de una manera totalmente positiva. Para finalizar, me van a permitir que les lea este pequeñito texto que lo introduje en mi segunda tesis doctoral y creo que refleja muy bien el contexto en el que surge esta presentación. Dice: este trabajo inevitablemente es fruto de su época, hijo de las redes sociales y de las leyes de protección de los derechos de las personas LGTB, pero también es de todos aquellos homosexuales, bisexuales, lesbianas, transexuales, transgéneros, etcétera, que nos dejaron sus cartas, sus lágrimas, sus historias de amor con finales tristes, de las tazas que se tomaron en un bar, de sus sonetos, por muy oscuros que fueran, de cada una de las veces que lo llamaron maricón y alguien volvió la cara, de las tortas y palizas que recibieron, de las vejaciones que sufrieron y de las vidas que se acabaron porque alguien decidió que su manera de sentir y de querer era mejor que la de ellos. Si algo aprendimos de Harry Potter es que nadie merece vivir en un armario. Dicho esto, muchísimas gracias a todas y a todos. Espero que de una manera rápida nos hayamos introducido, contextualizado en esta historia del monumento público LGTB, que está ahí, que deberemos cambiarla y deberíamos luchar todos porque los monumentos que surjan en el futuro no tengan que ver con la tragedia, sino con acontecimientos positivos. Muchísimas gracias.